Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro momento de devocional. Así que invito a cada uno de ustedes para que levantemos esta oración en acción de gracias y pidiendo la dirección de nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre Santo, por un día más que nos regalas, la oportunidad que nos das de estar ante tu presencia, mi Dios. Hoy te suplicamos, Padre Celestial, para que tu palabra sea llegando a nuestra vida, para que nos permitas comprender tu voluntad, Señor, y así poder obedecerla, Padre. Que cada día, Señor, tus dichos estén en nuestra boca para no pecar contra ti. Llena nuestra mente y nuestro corazón de tu presencia, Señor, para ser esos hijos fieles que tú estás buscando. Danos de nuevo y sabiduría, Señor, para entender este mensaje en esta mañana, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Siguiendo entonces con nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde Daniel, el capítulo 7. Y nuestro tema de hoy, un reino eterno. En este capítulo nos habla acerca de una de las visiones que tuvo Daniel. Daniel tuvo la visión de 4 bestias, que según los estudiosos y según lo que nos enseña, se refiere a 4 reyes que se levantarían en contra del reinado de Dios o en contra de los designios de Dios. Vamos a ver lo que nos dice versículos del 2 al 3. Daniel dijo: mira, yo vi en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Allí nos muestra entonces que nos dice referentes a 4 bestias, y veamos lo que nos dice el versículo 17. Esas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Sabemos que desde la antigüedad muchos de los reyes han querido realizar o tener un gobierno eterno. En la antigüedad eran países o ciudades muy poderosas. Nos habla en estas cuatro bestias referentes tal vez a Babilonia, al reinado medio Persia, a Grecia y a Roma. Dice que son naciones que se levantarían en contra del reinado de nuestro Dios, en contra de un reinado verdadero. Y así como en la antigüedad había naciones específicas que se levantaban en contra de Dios, hoy sabemos que hay muchos enemigos, o que Satanás, como ese enemigo grande que se levanta en contra de nuestro Dios, que se levanta en contra del reinado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sabemos que el mundo, o la palabra nos enseña que el mundo está gobernado por el poder de Satanás. Veamos lo que nos dice 1 de Juan 5, versículos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra de Dios nos dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Que Dios, Jehová de los ejércitos, ha permitido que el mundo, o que Satanás, tenga control sobre el mundo. Pero ahora hay algo muy importante en ese versículo. Dice: pero los que somos de Dios, los que estamos nacidos de Dios, el enemigo no nos puede tocar. Aunque Satanás sea ese rey del mundo, y por eso es que vemos tantas cosas malas que suceden, por eso es que vemos tantas guerras, por eso vemos tantos problemas a niveles familiares, delitos, asesinatos, robos, homicidios, todas esas cosas desagradables y malvadas que suceden porque Satanás está o ha tomado el control del mundo. Sin embargo, dice, a los hijos de Dios, el Satanás o el enemigo no nos puede tocar, porque Dios es un Dios maravilloso y Él tiene un reinado eterno. Desde un principio, Él nos dio a nosotros la autoridad para poder gobernar. Dios nos dio a nosotros la autoridad para poder también llevar a cabo ese reinado. Pero nosotros, por nuestra desobediencia, no lo estamos cumpliendo. Por nuestra desobediencia, hemos dejado que el enemigo quite ese reinado de nosotros. Hemos dejado que Satanás sea el que gobierne. Pero Dios es maravilloso y nos ha dado a nosotros el libre albedrío, la oportunidad de decidir, la oportunidad de escoger si preferimos el reino de Satanás
o el reino de Dios. Veamos lo que nos dice en Daniel 7, el versículo 6, la parte B. Después de esto, veamos el versículo 6. Después de esto miré y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en la espalda. Tenía también bestias de 4 cabezas y le fue dado dominio. Vemos entonces que a esas bestias recibieron la autoridad para gobernar. Les fue dado dominio. Satanás entonces, como decimos, tiene la autoridad para gobernar. Sin embargo, esa autoridad es ejercida siempre y cuando nosotros se lo permitamos. Satanás puede gobernar, pero nosotros somos los que tenemos la autoridad para decirle hasta qué punto puede llegar. Por eso en Juan nos decía, nosotros los hijos de Dios, el enemigo no nos puede tocar. Aunque gobierne todo, aunque gobierne el mundo, si nosotros nos sujetamos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo no nos puede tocar. Vamos a ver lo que nos dice en el versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. En otra versión dice, tenía una boca que hablaba grandes blasfemias. Entonces, mire lo que nos dice en ese versículo. El enemigo, ¿cuál es o cómo actúa? A través de hablar, a través de la palabra, a través de decir cosas y maldiciones en contra de Dios, de hablar cosas malas en contra de Dios. Dice, ese enemigo tenía una y hablaba blasfemias, hablaba insolencias en contra de Dios. Y nosotros, que se supone somos los cristianos, somos los siervos de Dios, muchas veces estamos haciendo parte de esas habladurías y de esos chismes. ¿Qué hacemos con nuestra boca? En vez de alabar y de adorar a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, lo que hacemos también es prestar nuestra boca para hablar en contra de nuestro Dios, para ser parte también de esa herramienta de daño, de ese reino malvado, hablando en contra de Dios. Dice que el enemigo, una de sus artimañas es hablar en contra de Dios, hablar blasfemias, hablar insolencias, todo lo malo de Dios, culpar a Dios por las cosas que suceden, exigirle a Dios que haga las cosas, y nosotros lastimosamente nos estamos comportando igual que una de esas bestias, hablando mal en contra de nuestro Dios. En vez de prestar nuestra boca para adorarlo, para exaltar su nombre, para alabarlo, lo que hacemos es prestar nuestra boca para hablar mal en contra de Dios. Cuando vemos que algo no sucede, cuando vemos que algo no está acorde a lo que nosotros queremos, entonces prestamos nuestra boca para hablar mal en contra de Dios, en contra también de sus siervos, en contra de la congregación, y de esta manera entonces causamos esa división. Un reino dividido no puede prosperar. Y eso es lo que hacían esas bestias, o eso es lo que Satanás pretende, dividir al pueblo. ¿Cómo? A través de chismes, a través de murmuraciones, a través de palabras dirigidas incluso por los mismos siervos de Dios en contra de nuestro Dios. Siervos aburridos, pastores desanimados, líderes que al no haber hecho su milagro entonces se rehúsan a obedecer y hacen las cosas mal y empiezan a hablar mal de Dios. Y eso entonces causa división en el reino de Dios. De esa manera se está rehusando a que Dios sea su rey y su gobernante. Veamos lo que nos dice versículos 9 y 10. Estuve mirando hasta que se fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía, y salía delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahí nos habla de ese reino eterno que Cristo quiere ejercer. Dice que ahí vendrá Dios a juzgar, que ahí vendrá Dios y los libros del juicio serán abiertos. Él vendrá para poner para que demos cuentas de nuestra manera de actuar. Dice, ahí verá ese juicio, se realizará ese juicio. ¿Y cómo es ese reinado de Dios? Dice, ¿cómo es ese reinado? Él simplemente dice, vendrá a juzgar y habrá muchos que le sirvan.
habrán muchos que le adoren. ¿Será que nosotros hacemos parte de ese reino eterno, adorando a Dios, obedeciéndole, sirviéndole? ¿O somos parte de esos reinados falsos, de esas bestias falsas que lo que hacen es hablar mal en contra de Dios? Mire que nos pone esas dos opciones. Mientras uno de los reyes de esos reinados falsos y malévolos utilizan su boca para hablar mal en contra de Dios, hay ese reinado verdadero de personas que le sirven y que le adoran, que cantan sus alabanzas, que exaltan su nombre, que están ante su presencia, dice. En ese versículo final dice: miles le servían y millones asistían delante de él. ¿Asistimos nosotros delante de la presencia de nuestro Padre? ¿De verdad estamos sirviéndole? ¿O simplemente somos cristianos por costumbre? Simplemente nos congregamos el domingo y nos olvidamos de él. Simplemente vamos porque qué dirán los demás o porque qué pasará si no voy al culto. Entonces, mire que debemos empezar a adorar a Cristo y aceptar su reinado desde nuestro corazón, algo verdadero. Versículos del 11 y 12. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Y en el versículo 26. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Qué nos dice entonces? Dice que Cristo viene a juzgar, a sentarse como en ese trono, como ese juez, como ese rey, como ese señor, y le quita el dominio a cualquiera que se levante en su contra, a esas bestias que aparentemente eran muy poderosas, a esas bestias que Daniel veía aparentemente tan grandes. Cristo viene a quitarles el dominio. Dice, aunque tal vez ese dominio tendrá y prevalecerá por algún tiempo. ¿Hasta cuándo prevalecerá ese dominio? Hasta que nosotros lo permitamos, hasta que nosotros sigamos dándole entrada a cosas desagradables, hasta que nosotros sigamos dándole entrada a las cosas que a Dios no le gustan. Pero en el momento en que nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, ahí termina ese dominio del enemigo sobre nosotros. Si nosotros le damos el dominio a nuestro Señor Jesucristo, cuando lo aceptamos de verdad, de corazón. Y no solamente cuando hacemos la oración de fe, sino cuando de verdad le servimos y le adoramos, como decía en los versículos anteriores. A veces creemos que servir a Cristo o aceptar su reinado simplemente es hacer la oración de fe o asistir a alguna congregación, pero vemos que va más allá de eso, va relacionado a que todo lo que hagamos por nuestro Señor Jesucristo lo hagamos con amor y de corazón, a que le sirvamos y le adoremos con nuestras palabras, pero también con nuestra manera de actuar. Veamos lo que nos dice versículos 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Dice que entonces, ¿para qué le fue dado dominio a nuestro Señor Jesucristo? Para que le adoremos, para que le sirvamos, y que es un reino que no pasará, que será eterno. Y ya para finalizar, veamos lo que nos dice el versículo 18. Después recibirán los reinos los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Dios entonces, como desde un principio estableció que nosotros como los seres humanos tuviéramos dominio de la tierra, que gobernáramos, ese dominio, ese reinado aún está para nosotros. Es la recompensa que Dios nos ofrece. Si aceptamos el reinado de Jesucristo, si lo aceptamos de corazón, confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, confesamos a las demás personas sus grandezas, sus prodigios, si le servimos a través de los diferentes dones y talentos que Dios nos ha entregado, si nos humillamos ante Él y confiamos en Él, podremos recibir ese dominio
de nuestra vida, ese dominio de lo que Dios nos ha entregado. A veces creemos que ese reino eterno será al final de nuestros días, que ese reino eterno será cuando ya el Señor Jesucristo venga definitivamente, y será así. Pero mientras tanto podemos vivir una vida donde nuestro Señor Jesucristo sea nuestro Rey. Podemos vivir una vida desechando a un lado esas bestias que quieren dominarnos, ese pecado que quiere dominarnos, siempre y cuando nosotros dispongamos nuestro corazón a escuchar la voz de Dios, a escuchar su palabra y a sentirnos o a prestarnos ante Él como esos siervos verdaderos y adoradores verdaderos. Nos dice ahí entonces que el reinado de nuestro Señor Jesucristo es ese reinado eterno que permanecerá. ¿Para qué? Para que nosotros le sirvamos, para que nosotros le adoremos. La invitación en esta mañana entonces es para que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de corazón. Si nos congregamos en algún lugar, si oramos, si leemos la palabra, si hablamos de sus grandezas, lo hagamos siempre de corazón, diciéndole a Dios cuánto lo amamos, reconociendo su poder, reconociendo su grandeza, cuánto lo necesitamos. Y tomando la decisión firme de desechar a un lado esas bestias o esos reinados o ese pecado que nos quiere dominar. El pecado está a la puerta y quiere dominarnos, pero somos nosotros los que tenemos la autoridad para dominarlo a Él. A la puerta también está nuestro Señor Jesucristo, y es nuestra decisión si le abrimos la puerta a Él. Si le hacemos, Él entrará y cenará con nosotros, y nos dará esa nueva oportunidad, y será nuestro Rey de Reyes, y tendrá ese reinado eterno en nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo es ese Rey eterno por excelencia. Él vendrá a juzgar, vendrá a poner un alto a esos reinos malvados, al enemigo, porque aunque le haya dado autoridad para gobernar el mundo, nos ha dado a nosotros esa autoridad para poder decirle basta. Aunque el enemigo gobierna el mundo, nosotros somos libres de ello en el momento en que aceptamos a nuestro Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. En el momento en que renunciamos a esos actos pecaminosos, podemos ser libres de ese dominio. Y ahora somos nosotros los que tenemos dominio sobre el pecado, somos nosotros los que tenemos dominio sobre aquellas cosas desagradables, y podemos disfrutar con Cristo ese reino eterno, una vida en bendición, y posteriormente recibiremos también esa vida eterna. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto en casa. Los invito para que hagamos una oración a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, te damos mil gracias, Padre Santo, porque nos muestras hoy, bendito Rey, que tú eres ese Rey supremo, ese Rey maravilloso, que tu reino, Señor, no tiene fin y es eterno, pero que nosotros depende, Señor, cuál es la decisión que tomamos. Ayúdanos a hacer buen uso del libre albedrío que nos has dado y a poder escoger siempre, Señor, la primera opción que eres tú, mi Rey amado, para poder adorarte, para poder exaltarte, para poder servirte, Señor, y hacer las cosas como tú quieres. Grande y maravilloso eres tú, mi Dios del cielo. Llénanos de tu amor, de tu paz, Señor, y que todo lo que hagamos en el resto de día sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, así finalizamos entonces este tiempo de devocional. Los esperamos en una próxima emisión.